Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, específicamente en el ámbito de nuestras queridas celebridades turcas. Hablaremos de un momento que generó bastante revuelo, de esas situaciones que nos dejan a todos preguntándonos qué está pasando realmente detrás de las cámaras o, en este caso, en público. Me refiero a la supuesta tensión que se vivió entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo han escuchado bien, esa pareja que conquistó nuestros corazones con su química en pantalla, y que también nos ha tenido al filo de la butaca con sus idas y venidas, parece haber tenido un encuentro un tanto peculiar. Si son fans acérrimos de las series turcas, especialmente de Love is in the Air, sabrán perfectamente de quiénes estamos hablando. Hande Erçel con su carisma arrollador y su talento indiscutible, y Kerem Bürsin, el galán que nos roba el aliento, formaron una pareja en pantalla que muchos desearon ver también fuera de ella. Y para nuestra alegría, así fue por un tiempo. Nos regalaron momentos que se hicieron virales y su relación fue tema de conversación constante. Pero como en toda historia, a veces hay giros inesperados, y hoy vamos a intentar desentrañar uno de esos momentos que alimentaron los rumores y las especulaciones. Así que si quieren saber qué fue lo que realmente pasó, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, siempre traemos lo más interesante del mundo de las celebridades. Ahora sí, adentrémonos en el corazón del asunto. La noticia, o mejor dicho, el rumor, saltó a la palestra pública hace un tiempo, y como era de esperar, causó un gran revuelo. Se hablaba de una supuesta tensión palpable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin durante un evento público. Las imágenes, los vídeos cortos que circularon por redes sociales, fueron suficientes para que los fans y los medios de comunicación empezaran a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra. ¿Qué fue lo que generó esta percepción de tensión? Bueno, según lo que se pudo observar y lo que diferentes fuentes especularon, el momento clave ocurrió en una gala o evento social al que ambos asistieron. Se rumorea que mientras compartían el mismo espacio, la interacción entre ellos fue mínima, casi inexistente. Las cámaras captaron que parecían distantes, con poco o nulo contacto visual. En comparación con las épocas en las que su relación era pública y cada aparición conjunta era un derroche de complicidad y sonrisas, este comportamiento llamó poderosamente la atención. Algunos testigos y expertos en lenguaje corporal sugirieron que había una frialdad inusual. Se comentó que en lugar de saludarse con la efusividad a la que nos tenían acostumbrados, la interacción fue breve y formal. Incluso se mencionó que en algún momento, al cruzarse, apenas se miraron, o las miradas que se dedicaron fueron cortas y, para algunos, cargadas de una incomodidad evidente. Esto, por supuesto, desató un mar de especulaciones. ¿Habían roto? ¿Estaban pasando por un mal momento? ¿Era solo una coincidencia o estaban intentando mantener una distancia prudencial por algún motivo? La verdad es que la forma en que las celebridades interactúan en público, especialmente cuando han tenido una relación sentimental, es objeto de un escrutinio intenso. Y en el caso de Hande y Kerem, su popularidad era tal que cualquier indicio de discordia se magnifica. Lo interesante de este tipo de situaciones es cómo la percepción pública puede jugar un papel tan importante. Vemos un par de segundos de vídeo, una foto, y de ahí sacamos conclusiones que pueden ser correctas o completamente erróneas. En este caso, la ausencia de una interacción efusiva fue interpretada por muchos como una señal inequívoca de que algo no andaba bien. Si recordamos, en su momento su relación fue muy comentada, y su ruptura, cuando ocurrió, también generó mucha tristeza entre sus seguidores. Por eso cualquier indicio que sugiriera una animadversión o un distanciamiento oficial entre ellos, como este supuesto encuentro tenso, se convirtió en material para el debate. Es importante recalcar que en ningún momento se ha confirmado oficialmente por parte de Hande o Kerem que haya habido una tensión en ese evento en particular. Lo que tenemos son interpretaciones, rumores y análisis de observadores y medios de comunicación. Quizás ellos simplemente estaban teniendo un día de trabajo ocupados, o simplemente querían mantener un perfil bajo en ese momento. A veces la presión mediática y la atención constante pueden hacer que las interacciones más naturales parezcan forzadas o tensas. Imagínense ustedes estar en un evento rodeados de cámaras, sabiendo que cada movimiento está siendo observado y analizado. Puede ser agotador, ¿verdad?
Otro punto a considerar es que incluso si una relación sentimental termina, las personas pueden seguir teniendo una relación profesional cordial, o simplemente una relación de respeto mutuo. No siempre tiene que haber hostilidad. Podría ser que ambos estuvieran en ese evento por compromisos laborales, y su intención fuera simplemente cumplir con su presencia y retirarse, sin necesidad de grandes demostraciones de afecto, o por el contrario, de confrontación. Las imágenes que se viralizaron y que alimentaron esta narrativa de tensión, mostraban, en efecto, una distancia entre ellos, una falta de ese contacto visual cercano y esas sonrisas cómplices que solían compartir. Para los fans, esto fue particularmente desconcertante. Ver a sus ídolos, a la pareja que tanto admiraron, interactuando de manera aparentemente distante, generaba preguntas y un poco de decepción. Se preguntaban si habían quedado en malos términos, o si la ruptura había sido más dolorosa de lo que se pensaba. En el mundo de las redes sociales, estas especulaciones se propagan a la velocidad de la luz. Un comentario o un tuit, una historia de Instagram, y de repente todo el mundo está hablando de lo mismo. Y es que seamos sinceros, la vida de las celebridades siempre ha tenido ese toque de fascinación, y sus relaciones, especialmente las románticas, se convierten en auténticas novelas para el público. En este caso particular, la tensión que se percibe puede ser interpretada de muchas maneras. Podría ser que simplemente estaban incómodos por la atención que recibían juntos después de su ruptura. O quizás, como mencioné, estaban concentrados en sus propios asuntos. Es difícil juzgar una situación basándose solo en un par de fragmentos de vídeo. Lo que sí es seguro es que este incidente sirvió para reavivar la conversación sobre su relación y su ruptura, y para recordarles a todos cuánto impacto tienen estas figuras públicas en la vida de sus seguidores. También es importante recordar que en ocasiones, los medios de comunicación pueden exagerar o incluso inventar ciertas situaciones para generar interés. El mundo del espectáculo vive de la noticia, y a veces la línea entre la realidad y la ficción se vuelve un poco borrosa. Si bien es posible que haya existido una incomodidad genuina en ese evento, atribuirle una tensión profunda y duradera sin pruebas concretas es especular. Lo que sí podemos decir es que este episodio, real o percibido, nos muestra la complejidad de las relaciones en el mundo de la fama. Ander Zell y Kerem Bürsin son profesionales talentosos que comparten una historia significativa, y su interacción en público siempre será observada con lupa por sus seguidores. Quizás con el tiempo ellos mismos aclaren lo que sucedió en ese momento, o quizás sea algo que quede en el terreno de la especulación y el análisis público. Lo que sí sabemos es que ambos continúan con sus carreras, cosechando éxitos y manteniendo el cariño de sus fans. Así que, para resumir, lo que se reportó como una tensión entre Ander Zell y Kerem Bürsin en un evento público se basó principalmente en la observación de su interacción, que se percibió como distante y formal en comparación con su pasado. Las imágenes y vídeos de ese momento generaron especulaciones sobre el estado de su relación post-ruptura, alimentando el debate entre sus seguidores y los medios de comunicación. Sin embargo, es crucial recordar que estas son interpretaciones y que no hay una confirmación oficial de una confrontación o incomodidad extrema por parte de los involucrados. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hoy en este análisis. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias y desentrañar los misterios del mundo del entretenimiento. Y ahora, la parte más importante, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que realmente hubo tensión en ese evento? ¿Cómo interpretan ustedes estas situaciones en la vida de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es lo más valioso para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.